Bienvenido a Lección Nocturna, relájate y aprende en el camino. Ecosistemas, la red de la vida. Un viaje relajante por el mundo de la ecología. Lección nocturna para dormir. Intro, bienvenido a la red de la vida. Bienvenido a la lección nocturna. Ponte cómodo, cierra los ojos y permite que te guíe en un viaje relajante a través del fascinante mundo de los ecosistemas. Hoy exploraremos la red invisible que conecta toda la vida en la Tierra, desde las bacterias más pequeñas hasta las ballenas más grandes, desde los océanos más profundos hasta las montañas más altas. Un ecosistema es más que una simple acumulación de seres vivos. Es una compleja interacción de vida y entorno, una danza infinita de energía y materia que ha durado miles de millones de años. Mientras te relajas y encuentras la calma, descubriremos juntos cómo todo está conectado con todo. Respira tranquila y uniformemente. Deja ir los pensamientos del día. La naturaleza no conoce la prisa. Todo sucede a su ritmo adecuado, en un equilibrio perfecto. Y así, comenzamos nuestro viaje. Capítulo 1. ¿Qué es un ecosistema? La palabra ecosistema se compone del griego oikos, que significa hogar, y sistema, que significa conjunto. Describe un espacio natural en el que los seres vivos forman una unidad funcional con su entorno inanimado. Esta definición suena abstracta, pero la realidad es maravillosamente simple. Imagina un tranquilo lago en el bosque. El agua en sí no está viva, pero alberga innumerables formas de vida. Las algas flotan en la superficie. Pequeños crustáceos filtran el agua. Los peces se deslizan por las profundidades. En la orilla crecen juncos y cañas. Las libélulas revolotean sobre el agua. Las ranas croan al anochecer. Todos estos seres vivos, plantas, animales, bacterias, hongos junto con el agua, la luz del sol, los minerales en el suelo, el aire y la temperatura, forman un ecosistema. Cada elemento juega un papel. El sol proporciona energía. Las algas convierten esta energía en materia orgánica. Pequeños animales se comen las algas. Animales más grandes se comen a los más pequeños. Las bacterias descomponen los organismos muertos y devuelven los nutrientes al agua. El ciclo se cierra. Nada se desperdicia. Todo tiene su lugar. El tamaño de un ecosistema no está definido. Un tocón de árbol en descomposición en el bosque es un ecosistema, un microcosmos de hongos, insectos, bacterias y la propia estructura de la madera. Al mismo tiempo, todo el bosque es un ecosistema. Y pensando en una escala aún mayor, toda la Tierra, con todos sus seres vivos y su atmósfera, forma un único y gigantesco ecosistema, la biosfera. Esta muñeca rusa de sistemas dentro de sistemas nos muestra algo importante: todo está conectado. Ningún ser vivo existe de forma aislada. Cada animal, cada planta, cada microorganismo es parte de un todo más grande, dependiente de otros e importante para otros. Capítulo 2. Factores bióticos y abióticos. En cada ecosistema, dos tipos de factores interactúan, bióticos y abióticos. Los factores bióticos son los componentes vivos, todas las plantas, animales, hongos y microorganismos. Los factores abióticos son los componentes inanimados, la luz solar, la temperatura, el agua, el aire, el suelo, los minerales. Comencemos con la luz. El sol es la fuente de energía de casi toda la vida en la Tierra. La fotosíntesis, el proceso mediante el cual las plantas convierten la luz solar en energía química, es la base de la mayoría de los ecosistemas. Sin luz solar, no habría plantas verdes. Sin plantas, no habría animales herbívoros. Sin herbívoros, no habría carnívoros. La cadena de la vida comienza con un fotón de luz. La intensidad de la luz varía según la hora del día, la estación y la ubicación geográfica. En las selvas ecuatoriales, la luz brilla de forma casi constante durante 12 horas al día, todo el año.
En las regiones polares, hay luz continua durante meses en verano y oscuridad total en invierno. Cada ecosistema está adaptado a sus condiciones de luz. La temperatura es otro factor abiótico crítico. Influye en la velocidad de las reacciones químicas en los organismos vivos. Las enzimas solo funcionan de manera óptima en ciertos rangos de temperatura. Si hace demasiado frío, el metabolismo se ralentiza hasta detenerse. Si hace demasiado calor, las proteínas se desnaturalizan y las estructuras celulares se desmoronan. La mayoría de los organismos solo pueden sobrevivir en un rango de temperatura relativamente estrecho. Sin embargo, hay vida en las condiciones más extremas. Hay bacterias que viven en fuentes termales a más de 90 grados Celsius. Otros microorganismos permanecen activos en el frío antártico a menos 50 grados. La vida encuentra un camino. El agua es quizás el factor abiótico más importante. Toda la vida conocida necesita agua. Las células están compuestas por un 70 a un 90% de agua. Las reacciones bioquímicas ocurren en soluciones acuosas. El agua transporta nutrientes, regula la temperatura, disuelve minerales. La disponibilidad de agua moldea fundamentalmente los ecosistemas. Las selvas tropicales surgen donde llueve en abundancia. Los desiertos existen donde el agua es escasa. Entre estos extremos se encuentran las sabanas, estepas, tundras, cada una adaptada a sus patrones de precipitación específicos. El suelo es la base de los ecosistemas terrestres. Almacena agua y nutrientes, ofrece soporte a las raíces y alberga innumerables microorganismos. Una sola cucharadita de suelo forestal sano contiene más organismos que seres humanos en la Tierra: bacterias, hongos, gusanos diminutos, protozoos. La composición del suelo, su pH, su textura, su contenido de nutrientes, determina qué plantas pueden crecer allí. Y las plantas, a su vez, determinan qué animales pueden vivir allí. El suelo no es solo un sustrato. Es en sí mismo un sistema vivo. Capítulo 3. Cadenas y redes alimentarias. La energía y la materia fluyen a través de los ecosistemas en forma de alimento. Este flujo puede representarse de forma simplificada como una cadena alimentaria. Pero la realidad es más compleja y hermosa, una red alimentaria en la que todo está conectado con todo. Toda cadena alimentaria comienza con los productores. Generalmente son plantas verdes que, mediante la fotosíntesis, convierten la luz solar en moléculas orgánicas. Una brizna de hierba en un prado toma dióxido de carbono del aire y agua del suelo. Con la ayuda de la energía solar, los combina para formar azúcar, glucosa. En los enlaces moleculares de estos azúcares se almacena ahora energía química que originalmente provenía del sol. La brizna de hierba crece. Sus células se dividen. Produce más materia orgánica. Esta biomasa está disponible para el siguiente nivel: los consumidores primarios o herbívoros. Un saltamontes se posa en la hierba. Mastica la hoja. La celulosa se descompone en su sistema digestivo. La glucosa se absorbe y llega a las células del saltamontes. Allí se oxida en las mitocondrias, es decir, se respira. En este proceso, se libera la energía almacenada, que el saltamontes utiliza para moverse, crecer y reproducirse. Pero solo una fracción de la energía que estaba en la hierba es utilizada por el saltamontes. Mucha se pierde en forma de calor. Una parte se excreta sin digerir. De la energía solar original que capturó la hierba, quizás solo el 10% está disponible para el saltamontes. El saltamontes mismo se convierte en presa. Un pájaro, un consumidor secundario, un carnívoro, lo atrapa en pleno vuelo. El pájaro digiere el saltamontes y utiliza su materia orgánica. De nuevo se pierde energía. De nuevo, solo alrededor del 10% se transfiere. Un ave rapaz, un consumidor terciario, caza al pájaro más pequeño. Un nivel más. Aún menos energía.
Con cada nivel en la cadena alimentaria, la energía disponible disminuye. Por eso hay muchas plantas, menos herbívoros, aún menos carnívoros y muy pocos depredadores ápice. Esta pirámide de energía es un principio fundamental de la ecología. Explica por qué un bosque puede sustentar miles de árboles, cientos de ciervos, pero solo un puñado de lobos. Pero las cadenas alimentarias son demasiado lineales, demasiado simplificadas. En realidad, las relaciones tróficas forman una red compleja. El saltamontes no solo come hierba, sino también otras plantas. El pájaro no solo come saltamontes, sino también gusanos, escarabajos, bayas. El ave rapaz no solo caza a ese pájaro, sino también ratones, lagartijas, otras aves. Todo está entrelazado. Una red, no una cadena. Y esta red tiene una propiedad asombrosa, estabilidad a través de la complejidad. Si una especie desaparece, otras pueden asumir parcialmente su papel. El sistema es resiliente. Pero esta resiliencia tiene límites. Si quitas demasiados hilos de la red, comienza a romperse. Capítulo 4. Simbiosis, vivir en asociación. No todas las relaciones entre seres vivos son de comer o ser comido. Muchas de las conexiones más fascinantes de la naturaleza son asociaciones, simbiosis en las que las especies colaboran, se ayudan mutuamente, sobreviven juntas. La palabra simbiosis proviene del griego y significa vivir juntos. Describe la convivencia estrecha de diferentes especies. Algunas de estas relaciones son tan íntimas, tan fundamentales, que los socios no podrían sobrevivir el uno sin el otro. Comencemos con el mutualismo, asociaciones en las que ambas partes se benefician. Un ejemplo clásico es la relación entre las abejas y las plantas con flores. La abeja visita la flor en busca de néctar, un líquido dulce y energético. Mientras bebe, toca los estambres de la flor. El polen se adhiere a su cuerpo peludo. La abeja vuela a la siguiente flor. Al hacerlo, transfiere el polen sin saberlo. La flor es polinizada. Ahora puede producir semillas, reproducirse. La abeja obtiene alimento. La planta obtiene un servicio de polinización. Ambos ganan. Esta asociación es tan antigua y exitosa que ambos socios se han adaptado el uno al otro a lo largo de la evolución. Las flores han desarrollado colores, olores y formas que atraen a las abejas. Las abejas han desarrollado estructuras corporales especiales, cepillos recolectores en las patas, lenguas largas para cálices florales profundos. En los arrecifes de coral tropicales encontramos otra simbiosis notable. Los peces payaso viven entre los tentáculos venenosos de las anémonas de mar. La mayoría de los peces serían paralizados y devorados por el veneno. Pero el pez payaso es inmune. Ha desarrollado una capa de moco que lo protege. Para el pez payaso, la anémona es un hogar seguro. Los depredadores no se atreven a entrar entre los tentáculos. Pero la anémona también se beneficia. El pez payaso la defiende de depredadores como los peces mariposa. La limpia de parásitos. Sus movimientos mejoran la circulación del agua. Y sus excrementos proporcionan nutrientes. Aún más fascinantes son las simbiosis que ocurren a nivel microscópico. En tu propio intestino viven billones de bacterias, el microbioma. Estas bacterias no son parásitos. Son socios. Te ayudan a digerir alimentos que no podrías procesar por ti solo. Producen vitaminas. Entrenan tu sistema inmunológico. Te protegen de bacterias dañinas simplemente ocupando el espacio. A cambio, reciben un hogar cálido y rico en nutrientes. Sin estos socios bacterianos, no podrías sobrevivir. Son tan fundamentales para tu biología que los científicos a veces hablan de un holobionte, un superorganismo formado por el ser humano y su microbioma juntos. Algunas simbiosis han llevado a la creación de formas de vida completamente nuevas. Las mitocondrias en tus células, las centrales eléctricas que producen ATP,
fueron una vez bacterias independientes. Hace unos 2000 millones de años, fueron engullidas por una célula más grande. Pero en lugar de ser digeridas, permanecieron vivas. Las bacterias recibieron protección y nutrientes. La célula huésped recibió un generador de energía eficiente. Esta asociación fue tan ventajosa que nunca más se separaron. A lo largo de miles de millones de años e innumerables generaciones, las bacterias se convirtieron en una parte integrada de la célula. Hoy en día, las mitocondrias todavía tienen su propio ADN, un eco de su pasado bacteriano. Cada célula de tu cuerpo es el resultado de esta antigua simbiosis. Eres un testimonio andante del poder de la cooperación. Los cloroplastos en las células vegetales tienen una historia similar. También fueron una vez bacterias fotosintéticas independientes que fueron absorbidas por una célula más grande. A través de esta simbiosis, pudieron surgir las plantas, y con ellas, la base de casi toda la vida compleja en la Tierra. No todas las simbiosis son tan equilibradas. En el comensalismo, un socio se beneficia mientras que el otro no experimenta ni beneficio ni daño. Un ejemplo son las epífitas, plantas que crecen sobre otras plantas sin parasitarlas. En las selvas tropicales, las orquídeas y las bromelias crecen en las ramas de los grandes árboles. Usan el árbol como soporte para acercarse a la luz. Pero no le extraen nutrientes. El árbol apenas se ve afectado por su presencia. Y luego está el parasitismo, una forma de simbiosis en la que un socio se beneficia y el otro resulta perjudicado. Una tenía en el intestino de su huésped absorbe nutrientes que el huésped pierde. Un muérdago extrae el transporte de agua de su árbol huésped. El parasitismo puede parecer negativo, pero los parásitos también juegan roles importantes en los ecosistemas. Regulan las poblaciones de sus huéspedes. Impulsan la evolución, los huéspedes desarrollan defensas, los parásitos desarrollan nuevas estrategias. Es una carrera armamentista sin fin que moldea a ambas partes. Las simbiosis nos muestran que la naturaleza no se rige solo por la competencia. La cooperación, la asociación y la dependencia mutua son igualmente fundamentales. La vida es un entramado de conexiones. Nadie está realmente solo. Capítulo 5. El flujo de energía en el ecosistema. La energía fluye a través de los ecosistemas, pero fluye en una sola dirección. Del sol a los productores, a los consumidores y, finalmente, como calor de vuelta al universo. La energía no se recicla. Fluye a través del sistema y luego lo abandona. Cada día, el sol envía cantidades inimaginables de energía a la Tierra. Una pequeña fracción de esta energía, menos del 1%, es capturada por las plantas a través de la fotosíntesis. La mayor parte de la radiación solar se refleja o se absorbe como calor. Pero esta pequeña fracción es suficiente. Impulsa toda la vida en la Tierra. En los cloroplastos de las células vegetales, la energía lumínica se convierte en enlaces químicos ricos en energía. A partir de dióxido de carbono y agua, se crean azúcares y oxígeno. La ecuación es elegante: 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 moléculas de agua más energía lumínica dan como resultado una molécula de glucosa más 6 moléculas de oxígeno. Esta glucosa es el combustible de la vida. Las plantas la usan para crecer, construyendo con ella celulosa para las paredes celulares, almidón para almacenar energía y proteínas para las enzimas. Los animales que comen plantas utilizan esta energía almacenada. Y los animales que comen a otros animales la utilizan indirectamente. En cada célula de cada organismo, se producen constantemente procesos energéticos. La respiración celular, la contraparte de la fotosíntesis, quema glucosa con oxígeno y libera energía. Esta energía se utiliza para producir ATP, adenosintrifosfato, la moneda energética universal de la vida. Con el ATP, las células pueden trabajar. Los músculos se contraen. Las señales nerviosas se transmiten. Las moléculas se sintetizan. Las células se dividen.
La vida sucede. Pero en cada transferencia de energía, algo se pierde. La segunda ley de la termodinámica también se aplica en los ecosistemas: la entropía aumenta. O, más simplemente, en cada conversión de energía, una parte se libera como calor, que ya no puede usarse para el trabajo biológico. Por eso el flujo de energía es unidireccional. El calor se libera al entorno, asciende y abandona el sistema. Se necesita un suministro constante de nueva energía del Sol. La vida no es un sistema cerrado. Es un sistema de flujo, dependiente de una fuente de energía externa. Esta dependencia deja claro cuán preciosa y frágil es la vida. Sin el Sol, sin el flujo continuo de energía, todo se detendría. Las temperaturas caerían. Las reacciones químicas cesarían. La vida se extinguiría. Pero el Sol brilla de manera fiable. Desde hace 4.500 millones de años. Y brillará por otros 5.000 millones de años. En este lapso de tiempo, la vida en la Tierra ha tenido la oportunidad de desarrollarse, diversificarse y colonizar cada rincón del planeta. Capítulo 6. Ciclos de la materia en el ecosistema. Mientras que la energía fluye en una sola dirección, la materia se recicla en el ecosistema. Los átomos que componen tu cuerpo, carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo, son ancestrales. Ya han pasado por innumerables otras formas de vida. Se reciclan, una y otra vez, en ciclos interminables. El ciclo del carbono es quizás el más conocido. El carbono es la columna vertebral de las moléculas orgánicas. Cada célula, cada proteína, cada fragmento de ADN contiene carbono. Las plantas toman dióxido de carbono de la atmósfera. A través de la fotosíntesis, lo incorporan en la glucosa. El carbono atmosférico se convierte en carbono vegetal. Los animales comen las plantas. El carbono vegetal se convierte en carbono animal. Cuando los organismos respiran, oxidan moléculas orgánicas. En este proceso, se libera dióxido de carbono de vuelta a la atmósfera. Cuando los organismos mueren, las bacterias y los hongos descomponen sus cuerpos. También en este proceso se libera dióxido de carbono. El ciclo se cierra. Sin embargo, una parte del carbono se almacena a largo plazo. Las plantas muertas se hunden en el fondo de lagos y océanos. Bajo presión y sin oxígeno, a lo largo de millones de años se convierten en carbón, petróleo, gas. Este carbono fósil fue retirado del ciclo, hasta que el ser humano lo liberó de nuevo. El ciclo del nitrógeno es más complejo. El nitrógeno es esencial para las proteínas y el ADN. La atmósfera está compuesta en un 78% de nitrógeno, pero la mayoría de los organismos no pueden utilizar este nitrógeno gaseoso. Aquí es donde entran en juego bacterias especializadas. Las bacterias fijadoras de nitrógeno, a menudo en simbiosis con plantas como los guisantes o el trébol, convierten el nitrógeno atmosférico en amoníaco. Este amoníaco es absorbido por las plantas e incorporado en aminoácidos. Cuando los animales comen las plantas, utilizan estos aminoácidos para sus propias proteínas. Cuando los animales producen excrementos o mueren, las bacterias descomponen los compuestos orgánicos de nitrógeno de nuevo a amoníaco, luego a nitrito y finalmente a nitrato. Otras bacterias, las bacterias desnitrificantes, convierten el nitrato de nuevo en nitrógeno gaseoso, que escapa a la atmósfera. El ciclo se completa. El nitrógeno viaja del aire al suelo, a las plantas, a los animales, a los microorganismos y de vuelta al aire. El ciclo del agua conecta todos los ecosistemas de la Tierra. El agua se evapora de los océanos, lagos, ríos y del suelo. Asciende como vapor de agua a la atmósfera. Allí se enfría, se condensa en nubes. Cae de nuevo a la Tierra como lluvia o nieve. Parte del agua se infiltra en el suelo y es absorbida por las raíces de las plantas. Las plantas la transportan a sus hojas, donde se evapora de nuevo a través de pequeñas aberturas, los estomas.
Este proceso, la transpiración, es una parte importante del ciclo. Los animales beben agua, la utilizan en su metabolismo y la excretan. Los arroyos recogen agua, se convierten en ríos y fluyen hacia el mar. Desde allí, se evapora de nuevo. El ciclo no tiene principio ni fin. Estos ciclos de la materia muestran la sostenibilidad fundamental de la naturaleza. Nada se desperdicia. Cada átomo se reutiliza. La vida es un sistema de reciclaje perfecto. Capítulo 7. Biodiversidad, la diversidad de la vida. La Tierra alberga una increíble diversidad de formas de vida. Los científicos han descrito alrededor de 2 millones de especies, pero el número real podría ser de 10 millones o más. Esta diversidad, la biodiversidad, no se distribuye de manera uniforme. Las selvas tropicales cubren solo alrededor del 6% de la superficie terrestre del planeta, pero albergan a más de la mitad de todas las especies conocidas. Una sola hectárea de selva en Sudamérica puede contener más especies de árboles que toda Europa. La diversidad es asombrosa. ¿Por qué hay tantas especies? ¿Por qué se desarrolla la diversidad? La respuesta se encuentra en la evolución y en el nicho ecológico. Cada especie tiene un nicho ecológico único, su papel en el ecosistema, su forma de vivir, de alimentarse, de reproducirse. Dos especies no pueden ocupar permanentemente el mismo nicho. Una desplazará a la otra. Este principio se conoce como el principio de exclusión competitiva. Pero en un ecosistema complejo, hay innumerables nichos. Diferentes plantas utilizan diferentes longitudes de onda de la luz. Crecen a diferentes alturas, en diferentes estaciones. Diferentes animales comen diferentes partes de las plantas, hojas, semillas, frutos, raíces, néctar. Esta diferenciación de nichos permite la coexistencia. Muchas especies pueden vivir en el mismo ecosistema porque cada una tiene su propio nicho, su propia forma de ganarse la vida. La biodiversidad tiene un valor intrínseco. Cada especie es única, el resultado de millones de años de evolución. Su pérdida es irreparable. Pero la biodiversidad también tiene una importancia práctica para los ecosistemas. Los ecosistemas diversos son más estables. Si una especie falla, otras pueden asumir su papel. La redundancia ofrece un seguro contra las perturbaciones. Un bosque con 100 especies de árboles es más resistente a las plagas que un monocultivo. Los ecosistemas diversos son más productivos. Diferentes especies utilizan los recursos de diferentes maneras. Juntas, utilizan los recursos disponibles de manera más eficiente de lo que podría hacerlo una sola especie. La diversidad fomenta la diversidad. En un ecosistema rico en especies, hay más interacciones, más oportunidades para la especialización, más nichos. Es un proceso que se autorrefuerza. Pero esta diversidad está amenazada. La tasa de extinción actual es de 100 a 1000 veces mayor que la tasa de fondo natural. Estamos viviendo la sexta gran extinción masiva en la historia de la Tierra, causada no por el impacto de un asteroide o la actividad volcánica, sino por una sola especie, el ser humano. Capítulo 8. El mundo oculto bajo nuestros pies. Bajo la superficie, oculto en la oscuridad del suelo, existe un mundo de una complejidad asombrosa. Un universo en miniatura, poblado por miles de millones de organismos, atravesado por una red de finos filamentos, el reino de los hongos y los microorganismos. Ya hemos conocido el suelo como un factor abiótico. Pero es mucho más que un simple sustrato inerte. El suelo es en sí mismo un ecosistema, quizás el más productivo y densamente poblado de la Tierra. Un gramo de suelo forestal sano, apenas más que un dedal, contiene varios miles de millones de bacterias, varios metros de filamentos de hongos, miles de protozoos y cientos de diminutos gusanos y artrópodos. Estos organismos son los trabajadores silenciosos que hacen posible la vida en la superficie. En el centro de esta red subterránea se encuentran los hongos. Aunque solemos percibir los hongos como cuerpos fructíferos,
los champiñones o las amanitas que brotan del suelo, el organismo real consiste en una fina red de filamentos llamada micelio. Estos micelios atraviesan el suelo como una red tridimensional. Un solo micelio de hongo puede extenderse por varios kilómetros cuadrados. En Oregón se descubrió un hongo de la miel cuyo micelio cubre casi 9 kilómetros cuadrados y se estima que tiene varios miles de años. Es uno de los organismos conocidos más grandes y antiguos de la Tierra. Pero la verdadera magia reside en la simbiosis entre los hongos y las plantas, la micorriza. Alrededor del 90% de todas las plantas terrestres establecen esta asociación. Los filamentos del hongo envuelven o penetran las raíces de las plantas, extendiendo así su alcance entre 100 y 1000 veces. A través de esta red, la planta obtiene agua y nutrientes, especialmente fósforo y nitrógeno, que los finos filamentos del hongo pueden filtrar del suelo. A cambio, la planta suministra al hongo azúcares de la fotosíntesis. Hasta el 30% del carbono que un árbol obtiene a través de la fotosíntesis viaja a esta red subterránea. Aún más fascinante, estas redes de micorrizas conectan diferentes plantas entre sí. Un árbol no solo está conectado con sus propios socios fúngicos, sino a través de ellos también con otros árboles, incluso con árboles de otras especies. A través de esta Good Wide Web, como a veces se le llama, las plantas pueden intercambiar recursos. Un árbol grande y viejo con raíces profundas y mucho acceso al agua puede, a través de la red de hongos, abastecer a plántulas jóvenes en la sombra que aún no pueden realizar suficiente fotosíntesis. Los científicos han observado cómo el carbono fluye de un árbol a otro. Como los árboles madre, árboles grandes y viejos en el bosque, nutren a su descendencia. Como los árboles, antes de morir, ceden nutrientes a sus vecinos. Incluso hay indicios de que las plantas pueden comunicarse a través de esta red. Si una planta es atacada por insectos, puede emitir señales químicas. Estas señales se transportan a través de la red de hongos a otras plantas, que en respuesta aumentan sus defensas, incluso antes de ser atacadas ellas mismas. La red de micelio es también una autopista de información, un Internet de la naturaleza. Además de los hongos, las bacterias juegan un papel fundamental. Descomponen la materia orgánica, reciclan nutrientes, fijan el nitrógeno del aire. Viven en simbiosis con las raíces de las plantas, en los sistemas digestivos de los animales, en cada superficie. La diversidad de las bacterias del suelo es abrumadora. Un puñado de suelo puede contener miles de especies de bacterias diferentes, muchas de las cuales nunca han sido descritas científicamente. Cada una tiene su nicho, su especialización. Las lombrices de tierra son los ingenieros de este mundo subterráneo. Comen materia orgánica y tierra, la digieren y la excretan como humus de lombriz, rico en nutrientes. Este humus es excepcionalmente fértil. Con su actividad excavadora, las lombrices de tierra airean el suelo, creando canales para el agua y el aire. Mezclan las capas, llevando materia orgánica de la superficie a zonas más profundas. Charles Darwin estimó que las lombrices de tierra podían producir una capa de 10 centímetros de suelo fértil en 30 años. Todos estos organismos, hongos, bacterias, gusanos, ácaros, colémbolos, protozoos, forman juntos la biología del suelo. Transforman la materia orgánica muerta en humus, en nutrientes disponibles para las plantas, en suelo fértil. Sin ellos, no habría bosques, ni praderas, ni agricultura. La vida en la superficie depende de la vida invisible bajo tierra. La próxima vez que camines por un bosque, por una pradera, recuerda, bajo cada uno de tus pasos existe una red compleja y viva. Un mundo oculto, silencioso y paciente, que hace posible la vida visible. Capítulo 9. Diferentes ecosistemas de la Tierra. La Tierra es un planeta de contrastes, con una asombrosa diversidad de ecosistemas. Cada uno está adaptado de forma única a sus condiciones ambientales específicas. Visitemos algunos de estos fascinantes hábitats. Comencemos en la selva tropical. Aquí reinan temperaturas cálidas constantes y altas precipitaciones durante todo el año.
El resultado es una productividad explosiva. Las plantas crecen en capas, árboles altos forman el dosel, debajo un sotobosque de árboles y arbustos más pequeños, y en el suelo, helechos y musgos. La vida se concentra en el dosel, a 30 o 40 metros sobre el suelo. Aquí está la luz. Aquí florecen los árboles. Aquí viven monos, aves de colores, innumerables insectos. Es un mundo en sí mismo, muy por encima del oscuro suelo del bosque. Curiosamente, los suelos de las selvas tropicales son pobres en nutrientes. Toda la biomasa, todos los nutrientes, están ligados a la vegetación viva. Cuando una hoja cae, es descompuesta en semanas por hongos e insectos. Los nutrientes son reabsorbidos inmediatamente por las raíces. El ciclo es extremadamente rápido y eficiente. Viajemos ahora a los bosques templados caducifolios. Aquí hay estaciones. Veranos cálidos, inviernos fríos. Los árboles, robles, hayas, arces, pierden sus hojas en otoño. Esta capa de hojarasca se descompone más lentamente que en la selva. Forma una gruesa capa de humus que hace que el suelo sea fértil. En primavera, el bosque despierta. Antes de que los árboles desplieguen sus hojas, las flores de primavera, anémonas, celidonias menores, aprovechan la luz en el suelo. Florecen, producen semillas y se retiran antes de que el dosel se cierre. El bosque templado caducifolio alberga menos especies que la selva tropical, pero sigue siendo rico en vida. Ciervos, jabalíes, zorros, ardillas. Pájaros carpinteros, búhos, pájaros cantores. Escarabajos, mariposas, arañas. Y en el suelo, todo un universo de microorganismos. Más al norte, donde los inviernos son más largos y fríos, dominan los bosques de coníferas, la taiga. Pinos, abetos y píceas conservan sus agujas todo el año. Esta adaptación minimiza la pérdida de agua en el invierno helado y permite la fotosíntesis tan pronto como hace suficiente calor. La taiga es el bioma terrestre más grande de la Tierra, un enorme cinturón verde que se extiende por América del Norte, Europa y Asia. El número de especies es menor que en los bosques templados, pero el número de individuos puede ser alto. Enormes manadas de renos deambulan por la taiga. Lobos, osos y linces cazan aquí. En regiones con pocas precipitaciones surgen los pastizales. Sabanas en los trópicos, estepas en zonas templadas, praderas en América del Norte. Los árboles son escasos, dominan las hierbas. Estos ecosistemas son sorprendentemente productivos. Las hierbas crecen rápidamente y se recuperan pronto del pastoreo o del fuego. Los pastizales alimentan grandes manadas de herbívoros. En la sabana africana, millones de gnus, cebras y gacelas migran. Elefantes y jirafas. Y tras ellos, leones, guepardos, hienas. Los desiertos son los ecosistemas terrestres más extremos. Menos de 25 centímetros de lluvia al año. Enormes fluctuaciones de temperatura entre el día y la noche. Y sin embargo, hay vida. Las plantas del desierto tienen adaptaciones asombrosas. Los cactus almacenan agua en sus tallos engrosados. Sus hojas se han reducido a espinas para minimizar la evaporación. Muchas plantas del desierto tienen raíces profundas que alcanzan el agua subterránea. Otras florecen solo después de lluvias esporádicas, producen semillas rápidamente y luego mueren. Los animales del desierto son en su mayoría nocturnos, evitando el calor del día. Las ratas canguro pueden sobrevivir toda su vida sin beber, obtienen agua del metabolismo de su alimento. Sus riñones son extremadamente eficientes y producen orina muy concentrada. Los ecosistemas acuáticos son igualmente diversos. Los océanos cubren más del 70% de la superficie terrestre. Producen aproximadamente la mitad del oxígeno de la atmósfera, principalmente a través de diminutos organismos fotosintéticos, el fitoplancton.
Los arrecifes de coral, aunque cubren una fracción minúscula de los océanos, albergan alrededor de una cuarta parte de todas las especies marinas. Son las selvas tropicales de los mares, oasis de biodiversidad en los océanos tropicales pobres en nutrientes. En las profundidades marinas, donde no llega la luz del sol, la vida no se basa en la fotosíntesis, sino en la quimiosíntesis. Bacterias en fuentes hidrotermales utilizan energía química de procesos volcánicos. Una base de vida completamente diferente, una bioquímica alternativa. Los ecosistemas de agua dulce, ríos, lagos, humedales, cubren solo alrededor del 1% de la superficie terrestre, pero albergan aproximadamente el 10% de todas las especies conocidas. Son focos de biodiversidad, vitales para innumerables especies, incluido el ser humano. Cada uno de estos ecosistemas es único, hermoso, perfectamente adaptado a su entorno. Juntos forman el complejo y vivo mosaico de nuestro planeta. Capítulo 10. Plancton, los gigantes invisibles. En el mar, invisible a simple vista, flota un mundo de organismos diminutos. Plancton, del griego plantos, que significa errante. No pueden nadar activamente contra las corrientes. Se dejan llevar por las olas, por las mareas. Pero su papel en los ecosistemas de la Tierra es cualquier cosa menos pasivo. Hay dos grupos principales, el fitoplancton, los errantes vegetales, y el zooplancton, los animales. El fitoplancton son organismos fotosintéticos microscópicos, algas unicelulares, cianobacterias, diatomeas. Flotan en las capas superficiales del agua, donde penetra la luz. Allí capturan la luz solar y realizan la fotosíntesis, al igual que las plantas terrestres. Estos diminutos organismos producen alrededor del 50% del oxígeno de nuestra atmósfera. Cada segunda respiración que tomas no proviene de los bosques o praderas, sino del plancton en el mar. La productividad del fitoplancton es asombrosa. En áreas ricas en nutrientes, donde corrientes frías y profundas traen minerales a la superficie, las poblaciones de fitoplancton explotan. El agua se tiñe de verde o marrón por los miles de millones de células diminutas. Estas floraciones de algas pueden verse desde el espacio. El fitoplancton es la base de las redes alimentarias marinas. El zooplancton, pequeños crustáceos, larvas, medusas, se alimenta del fitoplancton. Estos zooplancton son comidos por peces pequeños. Los peces son comidos por peces más grandes, aves, focas, ballenas. Toda la vida en el mar, desde la sardina más pequeña hasta la ballena azul más grande, depende en última instancia de estos errantes microscópicos. Un miembro particularmente fascinante del zooplancton es el krill, pequeños crustáceos parecidos a camarones. En las frías aguas de la Antártida, forman enormes enjambres. Un solo enjambre puede abarcar varios kilómetros cúbicos y contener millones de toneladas de krill. Estos enjambres de krill son el alimento principal de muchas especies antárticas. Los pingüinos se sumergen y los capturan. Las focas los cazan. Y las ballenas azules, los animales más grandes que jamás han existido, filtran varias toneladas de krill del agua cada día. Es notable, el animal más grande de la Tierra se alimenta de uno de los más pequeños. La ballena azul, de más de 30 metros de largo y más de 150 toneladas de peso, depende de crustáceos de apenas unos centímetros. La cadena alimentaria tiene solo dos eslabones, el fitoplancton es comido por el krill, y el krill es comido por las ballenas. Tan corta, tan eficiente. El plancton también realiza la mayor migración animal de la Tierra, no en horizontal, sino en vertical. Cada día, en los océanos de todo el mundo, el zooplancton asciende desde las profundidades a la superficie por la noche para alimentarse de fitoplancton. Al amanecer, descienden de nuevo a la oscuridad, donde están más seguros de los depredadores. Esta migración vertical a veces abarca varios cientos de metros. Y afecta a miles de millones de organismos simultáneamente. La biomasa total que sube y baja diariamente es tan grande que puede ser detectada con equipos de sonar. Algunos organismos del plancton son bioluminiscentes.
Brillan cuando se les molesta. Por la noche, cuando las olas rompen o un barco surca el agua, se crean remolinos y chispas luminosas. Este resplandor mágico proviene de los dinoflagelados, algas unicelulares que emiten luz azul al moverse. El propósito biológico de esta bioluminiscencia es probablemente la defensa. La luz repentina asusta a los depredadores o los hace visibles para sus propios depredadores. El plancton también juega un papel crucial en el ciclo global del carbono. El fitoplancton absorbe dióxido de carbono del agua de mar y, por lo tanto, indirectamente de la atmósfera. Parte de este carbono se convierte en materia orgánica mediante la fotosíntesis. Cuando los organismos del plancton mueren, se hunden en las profundidades. Esta nieve marina transporta carbono desde la capa superficial a las profundidades del océano, donde permanece almacenado durante siglos o milenios. Este proceso, la bomba biológica de carbono, ha regulado el contenido de dióxido de carbono de la atmósfera a lo largo de escalas de tiempo geológicas. Sin el plancton, la Tierra sería un planeta completamente diferente. Menos oxígeno en la atmósfera. Menos vida en los océanos. Un clima diferente. Estos diminutos organismos errantes son fundamentales para la biosfera. Son invisibles, pero sus efectos son globales. Son pequeños, pero juntos son gigantes. Capítulo 11. Adaptaciones, el arte de la supervivencia. Cada hábitat presenta desafíos específicos. Temperaturas extremas. Escasez o exceso de agua. Depredadores. Competencia. A lo largo de la evolución, los organismos han desarrollado adaptaciones asombrosas, anatómicas, fisiológicas, de comportamiento, que les permiten sobrevivir. Comencemos en el desierto. Aquí, el agua es el recurso limitante. Los cactus han desarrollado una solución tan elegante como efectiva. Sus hojas se han reducido a espinas. Con ello, minimizan la superficie de evaporación. La fotosíntesis tiene lugar en el tallo verde y engrosado, que funciona como un tanque de agua. Tras una lluvia esporádica, los cactus pueden absorber y almacenar grandes cantidades de agua. Un gran cactus saguaro puede almacenar varias toneladas de agua. Su piel exterior está encerada, impermeable. Los estomas se abren solo por la noche, cuando la evaporación es mínima. Otras plantas del desierto tienen estrategias diferentes. Los arbustos de creosota segregan químicos que impiden que otras plantas germinen cerca. Así reducen la competencia por el agua escasa. Algunas flores del desierto existen la mayor parte del año solo como semillas. Después de la lluvia, germinan en días, florecen, producen semillas y mueren, todo en pocas semanas. Los animales del desierto tienen adaptaciones igualmente notables. La rata canguro, que vive en los desiertos de América del Norte, nunca bebe. Obtiene toda el agua que necesita del metabolismo de su alimento, semillas secas. Sus riñones son extremadamente eficientes, produciendo una orina altamente concentrada. Es nocturna y pasa el caluroso día en frescas madrigueras subterráneas. Los zorros del desierto, como el fennec, tienen orejas enormes. No solo sirven para oír, sino también para la regulación del calor. Las orejas grandes y muy vascularizadas disipan el calor, ayudando al animal a enfriarse. En el extremo opuesto, en las regiones polares, el frío es el desafío. Los pingüinos en la Antártida tienen varias capas de adaptación. Su plumaje es extremadamente denso, unas 100 plumas por centímetro cuadrado. Debajo, una gruesa capa de grasa para el aislamiento. La forma de su cuerpo es compacta, minimizando la superficie en relación con el volumen, menos superficie significa menos pérdida de calor. Los pingüinos emperador sobreviven a los inviernos antárticos a menos 40 grados y más fríos. Los machos incuban los huevos, permaneciendo de pie durante meses sin comer en la oscuridad. Se agrupan en densos corros, cada uno alternando entre el cálido centro y el frío borde. A través de esta cooperación social,
sobreviven a lo imposible. Los osos polares tienen pelos transparentes y huecos. La luz solar se conduce a través de los pelos hasta la piel negra, donde se absorbe como calor. Bajo la piel hay una capa de grasa de 10 centímetros de grosor. Los osos polares están tan bien aislados que apenas irradian calor, las cámaras infrarrojas apenas pueden detectarlos. El camuflaje y el mimetismo son otras adaptaciones fascinantes. Los insectos hoja se parecen exactamente a las hojas, con nervaduras, marcas de mordeduras marrones e incluso pequeñas manchas de moho. Si no se mueven, son prácticamente invisibles. Los insectos palo imitan a las ramas. Algunas especies incluso tienen pequeñas espinas e irregularidades que simulan brotes. Se mueven extremadamente despacio, balanceándose como una rama en el viento. Las mariposas utilizan diferentes estrategias. Algunas son de colores llamativos, una señal de advertencia. Son venenosas o saben mal. Los depredadores aprenden a evitar estos patrones. Otras mariposas, inofensivas, imitan el patrón de advertencia. Se benefician de la protección sin ser venenosas ellas mismas, mimetismo. Los camaleones son famosos por su capacidad para cambiar de color. Durante mucho tiempo se pensó que esto servía solo para el camuflaje. En realidad, utilizan el cambio de color principalmente para la comunicación y la regulación de la temperatura. Los colores claros reflejan la luz solar, los oscuros la absorben. Mediante el cambio de color, pueden regular su temperatura corporal. Las adaptaciones de comportamiento son tan importantes como las anatómicas. Las aves migratorias vuelan miles de kilómetros para seguir las estaciones, estando siempre donde hay alimento disponible. Los charranes árticos ostentan el récord, vuelan anualmente desde el Ártico hasta la Antártida y de regreso, más de 40.000 kilómetros. ¿Cómo navegan? A través de una combinación de sentidos. Se orientan por el Sol, las estrellas, el campo magnético de la Tierra. Algunas aves incluso tienen receptores magnéticos en sus ojos, pueden, literalmente, ver el campo magnético de la Tierra. La hibernación es una adaptación a la escasez de alimentos en invierno. Las marmotas bajan su temperatura corporal a unos pocos grados sobre cero. Su ritmo cardíaco se ralentiza de 100 latidos por minuto a 5. Respiran solo unas pocas veces por minuto. En este estado de letargo, sobreviven meses sin comida. Todas estas adaptaciones son el resultado de la selección natural. Los organismos con rasgos ventajosos tienen más probabilidades de sobrevivir y reproducirse. A lo largo de generaciones, estos rasgos se acumulan. A lo largo de millones de años, surgen organismos perfectamente adaptados. La diversidad de adaptaciones muestra la creatividad de la evolución. No hay una única solución para cada problema. Hay innumerables soluciones, cada una única, cada una elegante. La vida siempre encuentra un camino. Capítulo 12. Especies clave, los arquitectos de los ecosistemas. En cada ecosistema, hay especies cuya influencia va mucho más allá de su número. Son como la piedra angular en el arco de una bóveda, si se quitan, toda la estructura se derrumba. Los científicos las llaman especies clave o keystone species. El término proviene del ecólogo Robert Paine. En los años 60, estudió las pozas de marea en la costa del Pacífico. Retiró sistemáticamente las estrellas de mar de algunas pozas y observó las consecuencias. Las estrellas de mar eran depredadores que se alimentaban principalmente de mejillones. Sin estrellas de mar, los mejillones se multiplicaron explosivamente. Cubrieron las rocas, desplazando a las algas, los percebes y otros organismos. La diversidad de especies disminuyó drásticamente. La estrella de mar había desempeñado un papel desproporcionado. Aunque no era particularmente numerosa, al alimentarse mantenía a raya la población de mejillones. Esto permitía que otras especies existieran. Era la piedra angular del sistema. Desde entonces, se han identificado muchas otras especies clave.
El castor es un ejemplo clásico. Al talar árboles y construir presas, transforma paisajes enteros. Una presa de castor retiene un arroyo. Se forma un estanque. El nivel del agua sube. Se crean zonas inundables. Estos nuevos humedales ofrecen hábitat a innumerables especies que de otro modo no podrían vivir aquí. Las ranas desoban en el agua tranquila. Las libélulas patrullan sobre la superficie. Los patos chapotean en el estanque poco profundo. Las garzas caminan por la orilla. Los peces encuentran refugio y alimento. Incluso los alces se benefician, comen las plantas acuáticas que ahora crecen. El castor no solo ha habitado el ecosistema. Lo ha creado, moldeado, estructurado. Es un ingeniero de ecosistemas. En las sabanas africanas, los elefantes desempeñan un papel similar. Comen varios cientos de kilogramos de material vegetal al día. Al hacerlo, derriban árboles, rompen ramas, pisotean arbustos. Esto puede parecer destructivo. Pero en realidad, impide que la sabana se convierta en un denso bosque. Las praderas abiertas, que alimentan a millones de gnus, cebras y gacelas, existen en parte porque los elefantes controlan la vegetación arbórea. Los elefantes también cavan en busca de agua. En las estaciones secas, hacen agujeros en los lechos de los ríos secos, alcanzando el agua subterránea. Estos pozos de agua son utilizados por muchas otras especies, aves, antílopes, depredadores. Sin los elefantes, algunos animales no sobrevivirían a la estación seca. En el mar, las nutrias marinas son una especie clave. Viven en los bosques de kelp a lo largo de la costa del Pacífico de América del Norte. Su principal alimento son los erizos de mar. Los erizos de mar comen kelp, grandes algas pardas que pueden crecer hasta 50 metros de altura. Estos bosques de kelp son oasis de biodiversidad, hábitat para peces, crustáceos e innumerables invertebrados. Cuando las nutrias marinas fueron cazadas casi hasta la extinción en el siglo XIX por su piel, las poblaciones de erizos de mar explotaron. Devoraron los bosques de kelp. Donde antes había densos bosques de algas, quedaron rocas desnudas, desiertos de erizos. Cuando se protegió a las nutrias marinas y sus poblaciones se recuperaron, también regresaron los bosques de kelp. Con ellos, la biodiversidad. La nutria marina, al controlar a los erizos de mar, hace posible todo el ecosistema. Algunas especies clave son sorprendentemente pequeñas. Las higueras en las selvas tropicales dan fruto durante todo el año, en momentos en que otros árboles no tienen frutos. Estos higos alimentan a aves, monos y murciélagos durante la estación de escasez. Sin las higueras, muchas especies frugívoras no sobrevivirían los meses de escasez. La higuera, aunque solo es una de las miles de especies de árboles en la selva, es indispensable. El concepto de especie clave nos muestra que los ecosistemas no son sistemas democráticos donde cada especie tiene la misma importancia. Algunas especies tienen una influencia desproporcionada. Su pérdida tiene efectos en cascada. Esto tiene consecuencias importantes para la conservación. No solo debemos prestar atención al número de especies, sino a qué especies se pierden. La pérdida de una especie clave puede desestabilizar todo un ecosistema. La buena noticia, la reintroducción o protección de una sola especie clave puede restaurar todo un ecosistema. Una especie puede marcar la diferencia. Capítulo 13. El equilibrio ecológico. Los ecosistemas tienden al equilibrio. Las poblaciones fluctúan, pero dentro de unos límites. Los nutrientes circulan. La energía fluye. El sistema se autorregula. Este equilibrio es dinámico, no estático, un constante ajuste y balanceo. Consideremos la relación depredador-presa. Cuando la población de presas, digamos, liebres, aumenta, los depredadores, linces, tienen más para comer. Su población también crece. Más linces significan más presión de caza sobre las liebres.
La población de liebres disminuye. Con menos presas, los linces no encuentran suficiente alimento. Su población también disminuye. Con menos depredadores, las liebres se recuperan. El ciclo comienza de nuevo. Estas oscilaciones son características de los sistemas depredador-presa. Pueden observarse durante décadas. El ejemplo clásico son los linces y las liebres de las nieves en Canadá, cuyos datos de población se remontan a más de 100 años a través de los registros del comercio de pieles. La competencia es otro mecanismo regulador. Si dos especies compiten por el mismo recurso, ambas poblaciones se mantendrán por debajo de su nivel máximo. Esta presión competitiva puede conducir a la especialización. Las especies evolucionan de manera divergente, ocupando nichos diferentes, reduciendo así la superposición. Los parásitos y las enfermedades también juegan un papel importante. Mantienen a raya a las poblaciones. Si una población se vuelve demasiado densa, las enfermedades se propagan más fácilmente. Los individuos débiles son eliminados. La población se vuelve más robusta. Incluso las catástrofes tienen un papel. Los incendios forestales destruyen, pero también rejuvenecen. Muchas plantas se han adaptado al fuego. Algunas semillas solo germinan después de un incendio. La ceniza fertiliza el suelo. Brota nueva vegetación, joven y productiva. La sucesión es el proceso por el cual los ecosistemas se recuperan o se desarrollan de nuevo después de perturbaciones. La sucesión primaria comienza en roca desnuda o lava. Los líquenes son los primeros en colonizar. Descomponen lentamente la roca, formando el inicio del suelo. Siguen los musgos. Luego, pequeñas plantas. A lo largo de décadas y siglos, a partir de la vegetación pionera se desarrolla un ecosistema complejo. Llegan los arbustos, luego los árboles. Después de siglos, ha surgido un bosque maduro, la etapa de clímax, relativamente estable. La sucesión secundaria ocurre después de perturbaciones, un incendio, una tormenta, intervenciones humanas. El suelo ya está presente, a menudo con semillas y raíces. La recuperación es más rápida. En pocos años pueden establecerse praderas o arbustos. En décadas, bosques jóvenes. Esta autorregulación es notable. Los ecosistemas son resilientes. Pueden recuperarse de las perturbaciones. Pero esta resiliencia tiene límites. Perturbaciones demasiado fuertes, demasiado frecuentes o demasiado extensas pueden hacer que un ecosistema se incline hacia un nuevo estado del que ya no se recupera. El equilibrio no es un estado fijo, sino un proceso. Una danza en la que todos los participantes reaccionan entre sí. Un sistema vivo que respira. Capítulo 14. El ser humano y los ecosistemas. El ser humano es parte de la naturaleza, parte de los ecosistemas. Pero nuestro impacto no tiene precedentes. Ninguna otra especie ha alterado la Tierra tan profundamente como el Homo sapiens. Durante la mayor parte de nuestra historia, los humanos vivieron como cazadores y recolectores. Estábamos integrados en los ecosistemas, dependientes de ellos, pero no dominantes. Nuestras poblaciones eran pequeñas. Nuestras herramientas, simples. Nuestra huella, ligera. Hace unos 10.000 años, comenzó la agricultura. Los humanos empezaron a cultivar plantas, a domesticar animales. Moldeamos activamente los ecosistemas. Se talaron bosques para dar paso a los campos. Se desviaron ríos para el riego. La agricultura permitió poblaciones más grandes y densas. Surgieron civilizaciones. Crecieron las ciudades. La influencia humana sobre el medio ambiente se intensificó. Con la revolución industrial, todo se aceleró. Los combustibles fósiles proporcionaron una energía aparentemente ilimitada. Las máquinas reemplazaron la fuerza de trabajo humana y animal. La producción aumentó exponencialmente. Y con ella,
el impacto ambiental. Hoy, más de 8.000 millones de personas viven en la Tierra. Utilizamos aproximadamente una cuarta parte de toda la producción vegetal neta del planeta. Hemos alterado la mitad de la superficie terrestre libre de hielo, para la agricultura, las ciudades, la infraestructura. Nuestro impacto es diverso. Extraemos recursos, agua, minerales, madera. Producimos residuos y contaminación, plástico, productos químicos, gases de efecto invernadero. Destruimos hábitats, mediante la deforestación, la urbanización, la minería. Las consecuencias son visibles. Las especies se extinguen a un ritmo alarmante. Los hábitats se reducen y fragmentan. Los mares son sobreexplotados, contaminados, se acidifican. Los suelos se erosionan. Las reservas de agua dulce se sobreutilizan. El cambio climático, causado por nuestras emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, está alterando los ecosistemas a nivel global. Las temperaturas aumentan. Los patrones climáticos cambian. El nivel del mar sube. Los arrecifes de coral se blanquean. El permafrost se derrite. Los efectos son complejos y se propagan en cascada a través de los ecosistemas. Pero también hay desarrollos positivos. Una creciente conciencia ambiental. Se establecen áreas protegidas. Las leyes regulan la contaminación. Se desarrollan e implementan prácticas sostenibles. La reforestación y la renaturalización demuestran que los ecosistemas pueden recuperarse si les damos la oportunidad. Algunas especies que estaban al borde de la extinción se han recuperado gracias a medidas de protección. Empezamos a comprender que nuestro bienestar está inseparablemente ligado al estado de los ecosistemas. Agua limpia, aire puro, suelos fértiles, clima estable, todos estos son servicios ecosistémicos que la naturaleza proporciona gratuitamente. Su valor es incalculable. El desafío de nuestro tiempo es encontrar una manera de vivir en este planeta, 8.000 millones de personas y más, sin destruir los sistemas que nos mantienen con vida. Es posible. Pero requiere un cambio. Requiere sabiduría. Capítulo 15. Protección y conservación de los ecosistemas. La protección de los ecosistemas es una de las tareas más urgentes de la humanidad. No se trata solo de preservar paisajes hermosos o especies carismáticas. Se trata de nuestra propia supervivencia. Las áreas protegidas son una herramienta importante. Parques nacionales, reservas naturales, áreas marinas protegidas, lugares donde la naturaleza tiene prioridad. Hoy en día, alrededor del 15% de la superficie terrestre y el 7% de los océanos están protegidos. El objetivo de muchos conservacionistas es alcanzar el 30% para el año 2030, la iniciativa 30x30. Pero las áreas protegidas por sí solas no son suficientes. Los ecosistemas no terminan en las fronteras políticas. Las aves migran. Los peces nadan. Las semillas vuelan con el viento. Los ríos fluyen. La contaminación no conoce fronteras. Se necesita un enfoque integral. Una planificación del paisaje que considere los ecosistemas como unidades conectadas. Corredores que unan áreas protegidas, permitiendo que los animales migren, que los acervos genéticos se mezclen. El uso sostenible es tan importante como la protección. La mayoría de la gente no vive en áreas protegidas. Dependen de ecosistemas funcionales para su sustento. La agricultura puede ser sostenible si trabaja con la naturaleza, no contra ella. La agroforestería combina árboles con cultivos o ganado. Los árboles previenen la erosión, almacenan carbono, ofrecen hábitat. La diversidad hace que el sistema sea más resiliente. La agricultura regenerativa va aún más allá. Su objetivo es mejorar la salud del suelo, no solo mantenerla.
Mediante prácticas como la minimización de la labranza, los cultivos de cobertura y el compostaje, se acumula materia orgánica en el suelo. Se fija el carbono. La biodiversidad aumenta. En las ciudades, las infraestructuras verdes, parques, techos verdes, árboles urbanos, pueden proporcionar servicios ecosistémicos. Refrescan el aire, absorben el agua de lluvia, ofrecen hábitat para aves e insectos. Las ciudades no tienen por qué ser desiertos ecológicos. La restauración de ecosistemas degradados es otra estrategia importante. La renaturalización de ríos, la rehumidificación de pantanos, la reforestación de bosques talados. Estos proyectos pueden ser notablemente exitosos. Un ejemplo inspirador es la reintroducción de lobos en el Parque Nacional de Yellowstone. Hacía 70 años que habían desaparecido. Sin un depredador ápice, las poblaciones de alces se habían multiplicado explosivamente. Comían árboles y arbustos jóvenes. La vegetación de las riberas desapareció. Los arroyos se erosionaron. 20 años después de que los lobos regresaran, el ecosistema había cambiado fundamentalmente. Los alces volvieron a ser cautelosos, evitando las áreas abiertas. La vegetación se recuperó. Los castores regresaron. Las aves aumentaron. Incluso los cursos de los ríos se estabilizaron. El regreso de una especie tuvo efectos en todo el sistema, una cascada trófica. La educación y la conciencia son fundamentales. Cuando las personas entienden los ecosistemas, aprecian su belleza y complejidad, están más dispuestas a protegerlos. Cada individuo puede contribuir. A través de decisiones de consumo, menos carne, productos locales y orgánicos. Reduciendo los residuos, especialmente el plástico. Apoyando a organizaciones medioambientales. A través del compromiso político por leyes de protección ambiental. Pequeñas acciones, realizadas por muchas personas, pueden tener un gran impacto. Si 1 millón de personas reducen su huella ecológica en un 1%, el efecto total es considerable. La naturaleza es resiliente. Si le damos espacio, puede recuperarse. Los bosques vuelven a crecer. Las aguas se limpian. Las especies regresan. Aún no es demasiado tarde. Pero el tiempo apremia. Outro, la red de la vida. Hemos llegado al final de nuestro viaje por el mundo de los ecosistemas. Hemos visto cómo todo está conectado, desde la bacteria más pequeña hasta el árbol más grande, desde el océano más profundo hasta la capa más alta de la atmósfera. Los ecosistemas no son solo conjuntos de especies. Son redes vivas, sistemas dinámicos en los que la energía fluye y la materia circula. Se autorregulan, se adaptan, evolucionan. Nosotros, los seres humanos, somos parte de esta red. No estamos separados de la naturaleza. Somos naturaleza. Nuestro bienestar depende del bienestar de los ecosistemas. Los desafíos son reales. La pérdida de biodiversidad, el cambio climático, la destrucción del medio ambiente son graves. Pero existen soluciones. Áreas protegidas, prácticas sostenibles, restauración, educación. Y, sobre todo, la voluntad de cambiar. Cada respiración que tomas te conecta con el planeta. El oxígeno fue producido por las plantas, en algún lugar de un bosque o en el océano. El agua que bebes ha recorrido un ciclo sin fin, a través de nubes, ríos, raíces, células. Estás hecho de polvo de estrellas. Los átomos de tu cuerpo se forjaron en soles lejanos, hace miles de millones de años. Se convirtieron en parte de la Tierra. Circularon a través de innumerables organismos. Ahora, son tú. Algún día, serán parte de otra cosa. Esta perspectiva puede ser reconfortante. Eres parte de algo más grande. Estás conectado. Estás en casa. Mientras te sumerges en la calma, deslizándote hacia el sueño, recuerda, no estás solo.
Estás rodeado de vida, eres parte de una red increíble, compleja y hermosa. La red de la vida te sostiene. Duerme bien. Sueña con bosques verdes, vastos océanos, sabanas interminables. Sueña con un futuro en el que los seres humanos y la naturaleza vivan en armonía. Buenas noches.